revelación de Dios. Y lo vamos a hablar desde el punto de vista de la palabra de Dios. Muchos han predicado sobre esto, pero hay un mensaje específico de Dios para nosotros. Amén, Y ese es el rema, ese es el rúa. Son palabras griegas que quieren decir la palabra revelada de Dios para ti. Gloria a Dios. I'm sorry. I forgot about translation. We have a message, we have a word of God, a prophetic word. The Greek word for Rúa and rema and rema was what? is the revelation of God to you. La revelación de Dios para ustedes. Amen. Me olvidó que tengan que interpretar. Yeah, I forget all the time. Se me olvida. Sister Jean here with us today. Yeah. We cannot forget her husband, our brother, who is working in right now, Luciana, ¿verdad? Luciana is where he's working. Okay, el esposo de ella está trabajando en Luciana. Le dieron un trabajo de ingeniero industrial y él no estaba trabajando de ingeniero industrial. Y van a marchar en algún momento dado, pero es un milagro de Dios para las vidas de ellos. Y quiero que le demos un aplauso fuerte al Señor por esa familia. So we're going to continue praying for him and for all the family. Okay? Seguiremos orando por todos. 1 Samuel capítulo 17, pueden ponerse de 1 pie. Samuel chapter 17. Este es el pasaje donde Saúl, This is the passage where Saul, el rey Saúl, está enfrentando a los filisteos. King Saul is confronting the Philistines. Y sale uno de los filisteos llamado Goliat. And one of the Philistines called Goliath Sale y reta al ejército de Israel. he goes and confronts the army of Israel. Israel es el pueblo de Dios. Israel is the people of God. Pues el ejército de Israel es el ejército de Jehová de los ejércitos. So the people of Israel is the people of the army of God. Y este pueblo salió el gigante de 9 pies. And from this people came the giant, the 9-foot giant. Y retó a que saliera uno que peleara con él. And he confronted one that would come and fight with him. Challenged, that's the word. Y nadie se atrevió. And nobody dared to. Estoy dando una introducción para no leer todo el capítulo porque es muy largo. I'm going to give an introduction so we don't read the whole chapter because it's very long. Vamos a leer tan solo unas partes. Let's read only certain parts. Pero David es enviado por su padre Isaí. But David is sent by his father Jesse. Thank you, Jesse. Y resulta que los hermanos de David estaban en el frente de batalla. And the brothers of Jesse were in front of the battle. Of David. Of David, excuse me. Y allí Isaí envió a David con unos panes y unos refrigerios, comida para sus hermanos, para sus hijos. And there David sent some refreshments and bread for his children. Ok. Así es que David se metió de mensajero llevando comida. So David became a messenger giving food. Pero cuando David llega, deja la comida con una gente. But when David arrived, he leaves the food with certain people. Y se mete en el campo de batalla, en el frente. And he goes to the front of the battle, in the camp, Y se ofrece and he offers himself para destruir to destroy a ese filisteo the Philistine, incircunciso, the uncircumcised Philistine, para él destruirlo. because he thought he could destroy him. Pero ¿quién era David? But who was David? Un muchacho cualquiera.
kid, any other No kid. sabía nada de guerra, He didn't know anything about war. ni tenía armamento. And he didn't have any armor. Y todo el mundo lo mira. And everybody would look at him. Y tú vas a pelear con ese hombre. And you're going to fight against that man. Y ahora vamos a leer la escritura. Now we're going to read the scriptures. Gloria a Dios. Vamos a leer en el versículo 23 We're going to read on verse 23 del capítulo 17. of chapter 17, 1 Samuel. Leamos y voy a saltar. And I'm going to be skipping. Mientras él habitaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Then as he talked with them, there was the champion, the Philistine of Gath, Goliath by name, coming up from the armies of the Philistines, and he spoke according to the same words. So David heard them. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. And all of the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were dreadfully afraid. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelante para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. So the men of Israel said, have you seen this man who has come up? Surely he has come up to defy Israel. And it shall be that the man who kills him, the king will enrich with great riches, will give him his daughter, and give his father's house exemption from taxes in Israel. Entonces habló David a los que estaban juntos a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Then David spoke to the men who stood by him, saying, what shall be done for the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Saltemos al versículo 31. And let's skip to verse 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Now when the words which David spoke were heard, they reported them to Saul, and he sent for him. Then David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. And Saul said to David, you are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are a youth, and he a man of war from his youth. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. But David said to Saul, your servant used to keep his father's sheep, and when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, I went out after it and struck it, and delivered the lamb from its mouth. And when it arose against me, I caught it by its beard and struck and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear, and this... Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. And this uncircumcised Philistine would be like one of them, seeing he has defied the armies of the living God. Moreover, David said, the Lord will deliver me from the paw of the lion, from the paw of the bear. He will deliver me from the hand of this Philistine. And Saul said to David, go, and the Lord be with you. Versículo 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano,
escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David fastened his sword to his armor and tried to walk, for he had not tested them. And David said to Saul, I cannot walk with these, for I have not tested them. So David took them off. Then he took his staff in his hand, and he chose for himself 5 smooth stones from the brook, and put them in a shepherd's bag, in a pouch which he had, and his sling was in his hand. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. David said to the Philistine, You come to me with the sword, with the spear, and with the javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you and take your head from you. And this day I will give the carcasses of the camp and of the Philistines to the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Then all his assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. Se pueden sentar. You may be seated. Hay 3 personajes aquí envueltos There are 3 personalities here involved, que son clave en la Biblia which are key in the Bible. y que nos enseñan mucho sobre el liderazgo y nuestra vida And espiritual. it teaches us a lot about leadership and about our spiritual life. Y es Samuel, Saúl y David. And that is Samuel, Saul, and David. Samuel nos habla de un tipo de siervo y de un tipo de iglesia. De igual forma, Saúl nos habla de otro tipo y David nos habla de otro tipo de siervo y de iglesia. Samuel talks to us about a type of Of a church. a church. Pero muy rápido. Okay, okay. And, pues te va a ayudar. And Saul is a type of a different kind of church, the same way David is another kind of church and servant of God. There are 3 types. Hay 3 tipos. Y ahora tú sigues. Me coges ahí. Está Samuel, el profeta, el juez y el sacerdote. Samuel, the prophet, the judge, and the priest. Puesto por Dios. They are placed by God. David, el rey. David, the king, Conforme al corazón de Dios. who is conformed to the heart of God. Pero no tiene la ética de Samuel. But he does not have the ethics of Samuel. Él tiene el corazón de Dios, pero no tiene el estilo de He Samuel. has a heart unto God, but he doesn't have the style as Samuel. Tampoco tiene el entrenamiento sacerdotal de Samuel. And he doesn't have the priestly leadership as Samuel. Pero tanto David como Samuel, ambos fueron escogidos por Dios. But both Samuel and David were both chosen by God. Samuel era un profeta. Samuel was a prophet. Y dice la palabra en Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, And the word of God says in Samuel, 1 Samuel chapter 3, que la palabra de Jehová volvió a aparecer en Silo that the word of God appeared in Shiloh a través de la palabra que declaraba el profeta Samuel. through the word that the prophet Samuel declared. Porque la palabra de Dios había cesado. Because the word of God had ceased. El ministerio sacerdotal antes de Samuel, The priestly ministry before Samuel, la casa de Elí, the house of Eli, ellos pecaron. they had sinned. Los hijos de Elí se acostaban con las que cuidaban las ofrendas y la entrada al tabernáculo. The children of Eli would sleep with the women that would take care of the offerings in
in the tabernacle. Y se robaban las ofrendas And they would even steal the offerings para beneficio de ellos. for their own benefit. Y Dios se desagradó. And God did not like that. Y hubo una batalla. And there was a big battle. Y murieron los hijos de Samuel. And Los hijos de Eli, perdón. Samuel's children, Eli, Eli's children, died. Y finalmente Eli, que se estaba meciendo en un sillón, And finally, Eli, that was rocking on a chair, cuando le dieron la noticia when they gave him the news de la muerte de sus hijos, of the death of his children, se fue para atrás he fell back. y se desnucó. He fell backwards, and his neck Se mató. broke. Samuel es diferente. Samuel is different. Samuel no viene del linaje de la tradición. Samuel does not come from the lineage of tradition. Diferente a Eli Different from Eli y su familia, and from his family. que venían del sacerdocio levítico. That they come from the Levitical priesthood. Samuel es hecho sacerdote Samuel is made a priest porque Dios lo llamó. because God called him. Y él aprendió And he learned. a escuchar la voz de He Dios. learned to hear the voice of God. Y cuando Dios le habló por primera vez, And when God spoke him for the first time, él le dijo al sacerdote Eli. he said to the priest Eli, Y Eli le dijo, el que te está hablando es Dios. and Eli told him, the one that is speaking to you is God. Y cuando escuches nuevamente esa voz, And when you hear that voice again, tú vas a decir, heme aquí, que tu siervo escucha. you're going to say, here I am, for your servant listens. Y desde niño, And since he was a child, Samuel escuchó la voz de Dios Samuel would hear the voice of God. y hablaba con Dios. And he would speak with God. Y hay liderazgo And there's a leadership que salen de la tradición, that come out from tradition, que los son enseñados that have been taught, y practican. and they practice. Y salen de familias que son líderes. And they come out from families that are leaders. Pero no han aprendido a escuchar la voz de But Dios. they have not learned to hear the voice of God. Así es que Eli representa ese tipo de liderazgo. So Eli represents that type of leadership. A la larga, el liderazgo que no escucha la voz de Dios At large, the leadership that does not hear the voice of God hace desviar el pueblo will deviate the people y va a llevar el pueblo a la derrota. and will take the people to destruction. Y esa destrucción va a venir contra ellos. And that destruction will come against them. Y sus vidas no tendrán ningún significado espiritual And their lives will not have a significant meaning para Dios. for God. Tienen el título de líderes, They have the title of leadership, pero no han aprendido a ser dirigidos por Dios. but they have not Amén, gloria a learned Dios, to be aleluya. guided by God. Santo es el Señor. Samuel representa ese tipo de liderazgo de iglesia o de persona Samuel represents that type of leadership, a person or church que busca de Dios. that seeks God. No está buscando una He's tradición, not seeking a tradition. no está buscando obedecer unos He's ritos not seeking to obey some rituals ni unos or mandatos some mandates que le enseñaban, that were taught to him, aunque él los obedecía todos. even though he obeyed them all. Él está buscando eso He was seeking that y algo más. and much more. Él quería ir más allá. He wanted to go further. Él quería conocer He wanted to know al Dios the God que inspiró that inspired esos ritos, those rituals. al Dios The God que ordenó a esos that sacerdotes, ordered those priests. al Dios que mandó a edificar ese tabernáculo. God that ordered that tabernacle be edified. Y Samuel llegó a conocer a Dios. And Samuel was able to know God. Y Samuel hablaba con Dios. And Samuel would speak to God. Y en 1 Samuel vemos el cambio de derrota a victoria. First Samuel, we see the change from destruction to victory Bajo el liderazgo de Samuel. under Samuel's leadership. Sacerdote, A priest, juez, judge, profeta. prophet, El único siervo de Dios the only servant of que God tuvo las tres funciones. that had the three functions. No hubo otro. There was no other one like him. Así es que ese profeta Therefore, that prophet nos habla speaks to us del liderazgo de Dios. about the leadership of God Que Dios pone. that God places.
Y cuando Dios pone ese liderazgo, When God places that leadership or chooses that leadership, hay que respetarlo. we have to Amén, respect it. aleluya. Ahí es que viene Saúl. And that's when Saul comes. Saúl no respetaba a los líderes de Dios. Saul did not respect the leaders of God. Saúl se respetaba a él mismo. Saul respected only himself. Porque Dios lo puso rey. Because God placed him as a king. ¿Debido a qué motivo? Because of what motive? Porque el pueblo lo pidió. Because the people requested him or asked for him. Dios no lo pidió. God did not request him. El pueblo lo pidió. The people asked for him. Y le pidieron a Dios con los requisitos que ellos querían. And they asked God with the requirements that they wanted. The people want. Yeah, the people Yeah. It's chosen by the people. Perdónenme en el inglés. chosen by Es escogido por la escogido por gente. la gente. Samuel es escogido por Dios. Samuel is chosen by God. No siempre que la gente escoge algo están bien. Not every time that people choose something is good. Nos equivocamos We make mistakes porque somos humanos. because we are humans. Amén. Pero cuando Dios escoge, When God chooses, Dios no se equivoca. God Entonces usted tiene que orar Therefore, you have to pray por líderes for leaders que son puestos por Dios. that are placed by God. Usted tiene que decir, Señor, Say, Lord, somos la junta. we are the De board. Thank you. Pero tráenos el que tú quieres. But bring us the one that you want. ¡Aleluya! Hallelujah. Tráenos el que tú quieres. Give us the one that you want. Porque hemos escogido y escogido y escogido y escogido y escogido. Because we have chosen and chosen and chosen. Igual que entran, se van. And in the same way that they come in, Gloria a they leave. Dios, aleluya. Y al primer problema, And the first problem, they flee. Hallelujah. cuando Dios pone, When God places or chooses, Dios siembra un árbol He plants a tree que crece that will grow y da fruto. and gives fruits. Y cuando ese árbol da fruto, And when that tree gives fruit, todos damos fruto. we will all give fruit. ¿Por qué? Why? Porque Dios los puso Because God Señor. placed them para ayudarnos to help us a alcanzar ese lugar to reach that place de fruto y de bendición. of fruit Amén. and blessing. Y el pueblo estaba en victoria cuando se le ocurre nombrar a Saúl. And the people were in victory when they occurred to them to call unto Saul. Y Samuel lloraba. And Samuel would cry. Y Samuel gemía. And Samuel was crying Porque sabía lo que eso representaba. because he knew what that would represent. Porque lo vivió. Because he lived it. Porque Elí y su familia Because Eli and his family fueron destruidos. were destroyed. Y el pueblo de Dios sufrió esa derrota. And the people of God suffered that defeat. ¿Y qué sucede? Pues ahora había victoria And so what happens is now there was victory. y había bendición. And there was blessing. Y ahora el pueblo quería cambiar lo que Dios había puesto. And then now the people wanted to change what God had put. ¿Qué pasó con Samuel? What happened with Samuel? Estaba viejito. He was old. Los hijos de él no eran tan espirituales como él. His children were not as spiritual as he was. Pero no eran de los que robaban ni hacían But esas they were cosas. not that would steal or do those bad things. Pero y entraban al templo a saquear el templo. Ellos no eran de eso. They would not go and Sí. rob the temple. Ellos respetaban las cosas de Dios. They would respect the things of God. Que no vivían conforme a la estatura que Samuel había vivido, eso es otra cosa. They did not live as the stature that Samuel lived, but that's something else. Pero cuando se llegaba a las cosas de Dios, And when they would come to the things of God, Samuel les había enseñado Samuel would have taught them, que o respetaban las cosas de Dios, you either respect the things of God, o Samuel les daba una patada y los sacaba. Samuel would tell them go, Aunque fueran sus hijos. even if they were his children. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Sí, amén. Entonces, ¿qué sucede? So what happens? Que las cosas de Dios That the things of God se valoran. you have to value them. Hay que You respetarlas. have to respect them. Hay que apoyarlas. You have to support them. Hay que estar ahí You have to be there para ir juntos. to Amén. walk together. Hay que cuidarlas. We have to take care of it.
Y no hay nada malo en eso, And there's nothing wrong with that porque son de Dios because these are things of God. y queremos que perduren. And we want them to persevere. Amén. Amen? Pues Dios le dice a Samuel, deja que nombren al otro, échate a un lado y ya. So God told Samuel, well, let the man do whatever he wants to do. Dios pudo haber dicho a Samuel, no les hagas caso. God could have told Samuel, just don't pay attention to them. Yo te puse, yo te quito y no te voy a quitar. I placed you there and I get you out, but since I placed you there, I'm not going to take you out of there. Porque Jehová es el que pone Because God is the one that places y you, es el que quita. and He's the one that takes us away. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios le dice a Samuel, échate a un lado. So God tells Samuel, just stay apart. Tú me has sido fiel, You have been faithful. tu recompensa está segura. Your reward is certain. All the retirement benefits were there. All package. Todos los beneficios de retiro. Paquete completo. Y entró Saúl. And so Saul comes in, Y Saúl entra con sus propios planes. and Saul comes with his own plans. No obedecerá a Samuel, He will not obey Samuel, porque aunque Saúl era el rey, Samuel sigue siendo el profeta y el sacerdote. because even Saul was the king, Samuel is still the priest and the prophet. Lo único que se le quitó fue su función secular de juzgar. The only thing that was taken away from Samuel was his function as a judge to judge the people. Porque ahora eso le correspondía al rey. Because now that corresponded to the king. Ahora lo que está unido en un hombre espiritual, lo secular y lo espiritual, What was united to a spiritual man, the secular and the spiritual, ahora estaba dividido. now was divided. Ahora el rey hacía lo secular Now the king would do the secular, y el hombre espiritual hacía nada más que lo religioso. and the spiritual man would only do the religious things. Y entonces ahí viene el rey secular. And so then comes the secular king, Un rey como todas las naciones de la a tierra. king like all the other kings of nations have. Pues Dios le había advertido So God had, al pueblo a través de Samuel, warned the people through Samuel, las tierras the lands van a ser del rey. are going to belong to the king. Sus hijos y sus hijas The children, your daughters and sons, le van a pertenecer al will rey. belong to the Amén, king. aleluya. Cuando él quiera llamarlos a la guerra, And he wants to call them to the war, ellos tienen que ir. they will have to go. Cuando el rey las quiera llamar a ellas para ser sus esposas, And when the king calls the daughters to be his wives, son del rey. they belong to the king. El rey es el que se enseñoreará The king will have a lordship sobre ustedes. over you. Pero eso no fue así con Samuel. But that did not happen with Samuel. Ustedes quieren como las demás naciones, pues eso es lo que ustedes pidieron. You want to be like all the other nations? Well, that's what you wanted. You requested. Así es que se trepa este rey. So this king is up there, Y lo de Dios es a un lado. and the things of God are just put aside. Saúl va a la guerra. Saul goes to the war. Se supone que él espere a que llegue el sacerdote y haga ritos de guerra. He was supposed to wait for the priest and do the rituals of the war. Eso era función del profeta y sacerdote Samuel. And that was the function of the prophet Samuel. Eso no lo podía hacer el rey. The king was not supposed to do that. Todavía Dios sigue hablando a través del profeta. But still God would speak through the prophet. Y si Dios habla a través del profeta al rey, el rey tiene que obedecer. And if God speaks through the prophet to the king has to obey. Porque ya no es Samuel, Because it is no more Samuel. es Dios a través de Samuel. It is God Amén, through Samuel. aleluya. Porque Samuel era el fiel profeta de Dios. Because Samuel was the truthful, faithful prophet of God. Y Saúl ya iba a la guerra. And Saul was going to the war. Ah, no, Samuel se tarda mucho, está viejo. Nah, vámonos a pelear. Samuel is getting tall, he's taking tall, let's go to war, let's go fight. Saúl Saul se especializó was specialized en hacer calumnias in raising up false witnesses y desacreditar and discredit el sacerdocio de Samuel. the priestly leadership of Samuel. Ya Samuel no hace falta. And he would say, Samuel, we don't need him anymore. Esto es una nueva generación. This is a new generation. No tenemos que escucharlo más. We do not
have to hear from him anymore. Y se fue a la guerra. And so Saul went to the war. Dios da una palabra a través del profeta. God gives a word through the prophet. Vete y destruye a Amalek, al pueblo de Amalek. Go and destroy the Amalekites, Amalecitas, sí. Pero los vas a destruir por completo. where you're going to destroy them totally. No vas a dejar nadie vivo. You're not going to leave anyone alive. Vas a quemar todo. You're going to burn everything, Y no vas a dejar nada. and you're not going to leave anything. Porque ese pueblo se había especializado en ser uno de los enemigos más crueles. Because that people were specialized as the most cruel enemy Del pueblo de Dios. of the people of God, Y los más idólatras. and the most idolaters. Y Dios le dio esa orden a Samuel para que se la diera al rey. And God gave that order to Samuel to give it to the king. Y me imagino yo al rey. And I imagine to the king, Yo soy el rey. ¿Qué pasó, Dios? Te equivocaste. El que manda aquí soy yo. No me uses ese profeta más. and so would say, I am the king. You're wrong, God. Don't use that prophet anymore, Aquí el que manda soy yo. because I am the one that rules. Thank you. Porque tú me pusiste. Because you placed me, No funciona así. but it doesn't function that way. Dios te pone a hacer algo God places you to do, makes donde you quiera que Él quiere. wherever He wants Pero el to. que manda es Él. But the one that rules is Him. Y cuando viene la palabra de Dios revelada And when the word of the Lord comes a través revealed, del profeta, del siervo, de la sierva que Dios ha puesto en algún lugar, the prophet or the servant that God has placed in a certain place, es la palabra de Dios la que hay que seguir. it is the word of God that we Amén. must Gloria a follow. Dios. No importa lo bueno que seamos en nuestros conocimientos. It doesn't matter how good we are in our knowledge. Si Dios revela que hay que hacer algo de una forma, hay que hacerlo de esa God reveals that forma. we have to do something in a certain way. We have to do it in that way. Porque Dios tiene un propósito. Because God has a Gloria a purpose. Dios. Pero Saúl no quería entender eso. But Saul did not want to understand that. Se creía más sabio que He Samuel. felt more wise than Samuel. Porque ahora él era el que mandaba. Because now he was the one that ruled. No seguía el consejo. He would not follow any advice. Y mucho menos la palabra profética que Dios mismo hablando. Unless the prophetic word, which is God speaking. Eso llevó a destrucción a la casa de Saúl. That brought destruction to the house of Saul. De igual forma que murieron los hijos de Eli, In the same way that the children of Eli died, Saúl y sus hijos fueron destruidos en batalla. Saul and his children were destroyed in the battle. ¿Por quién fueron destruidos? By whom were they destroyed? ¿Por los enemigos? By the enemies? Sí. Yes. Pero ¿quién puso a los enemigos allí para destruirlos? Who placed the enemies there to destroy them? Dios. God. Porque Dios pone Because God places, y Dios quita. God Señor. takes. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Qué tuvo que hacer Samuel? What did Samuel have to do? Tolerar al tipo ese que el pueblo pidió y lo pusieron. He had to tolerate the man that the people requested Hasta que Dios lo quitara. until God would Gloria a just Dios. despise him. ¿Qué hizo Samuel? Samuel ungió a David. And what did Samuel do? Samuel Samuel anointed David. Samuel ungió a David. okay. Samuel anointed David. Y además de eso, Samuel, se me fue un poquito la línea. Samuel ungió a David. And besides that, Samuel anointed David, Y esperó and he waited a que Dios quitara del medio. until God will depart, Remove. remove, Y la casa de Saúl and the house of God fue desechada. Saul Fue desechada. was despised, destroyed Despised by God. by God. ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? Que mientras Saúl se rebeló contra la autoridad puesta por Dios, Well, Saul rebelled against the authority placed by God, del mismo Dios que lo puso a él. the same God that placed him. Pero eso no quiere decir que él iba a hacer lo que le diera la gana. That doesn't mean he was going to do whatever he wanted. Pues Saúl no entendió Saul did not understand de que Dios lo puso por su gracia. that God placed him by his grace. Entonces Dios quería, la voluntad de Dios no era destruir
destruir a Saúl. And God's will was not to destroy Saul. Era que Saúl llegara a entender He wanted Saul to understand y armonizar and harmonize con el ministerio de Samuel with the ministry of Samuel y aceptar and accept la revelación de Dios the revelation of God a través del profeta Samuel through the prophet Samuel, para que todo el pueblo fuera bendecido. so that the whole body would be, all the peoples would be blessed. Porque la función de Samuel Because the function of Samuel, era aún declarar la palabra de Dios. it was still to declare the word of God. Porque él no fue removido de su posición de profeta. Because he was not removed of his position as a prophet. Así es que David, aquí entra David. So David, Gloria a Dios, está interesante, ¿verdad? Pero estoy mirando el reloj. Esto es una palabra profética. this is a prophetic word. Y si usted la coge en serio, usted va a aprender muchas cosas. Take it seriously. Y las estoy dando porque Dios nos las está dando como iglesia. And I'm giving it to you because God is giving us this Porque word tenemos as a que church. aprender Because we need to learn a no caer and to fall en los mismos errores. in the same mistakes. Tenemos que madurar. We need to mature. Madurar implica Mature implies aprender de Dios, to learn from God, los caminos de Dios, the ways of the Lord, como son correctos, the way they are correct, y no volver a cometer los mismos errores. Amén. and not begin to commit the same errors. Porque lo hemos hecho así tantas veces, Because we have done it so many times, no quiere decir que vamos a seguir haciendo lo mismo. it doesn't mean that we're going to be doing the same thing. Tenemos que escuchar la voz de Dios, We have to hear the word of God, entender el camino de Dios, understand the ways of God, y entonces en cada una de las áreas y las responsabilidades que Dios nos da, and in all the areas and responsibility that God gives us, sean seculares, whether they're secular, sean espirituales, whether they're spiritual, hacer la voluntad de Dios. do the will of God. Dar un aplauso fuerte al Give the Lord Señor. applause. Llega David, Oh, David arrives. el presentado, no sé cómo se traduce eso. He's like the El show presentado, up, ¿cómo I se don't llama? know, Nosy. The Nosy. Okay, and big nose, big nose. Bien presentadito el tipo. Tenía cara de fresco. Entonces, bobo no era. He was not a fool. Y David, ya vemos que él sabe que Dios lo ungió para ser rey. And David, you know that God anointed him to be king. Y si él iba a ser rey, ¿qué implicaba eso? And if he was going to be a king, what did that imply? ¿Qué iba a pasar con Saúl y su familia? What was going to happen with Saul and his family? En algún momento tenían que desaparecer. In a certain time, they were going to disappear. ¿Y qué sucede? Que David estaba cuidando las ovejas And what happens is that they was taking care of the lamb. y un día Saúl está endemoniado And one day, Saul was demonized, y dice, tráiganme a David and he says, "Bring me que David." toque el arpa Then he plays the lyre. para que me quite los demonios estos que tengo. So all these things I have will just leave me. Ese es mi rey. Y llegó David And David y arrived, tocó el arpa. and he played the harp. Y un día estaba el gigante ese molestando And then one day there was the big giant bothering, y llegó David. and David came. Yo voy a liquidar al tipo. I'm going to kill this guy. Pero David, si tú lo que haces es tocar el arpa, tú no sabes hacer nada más. But David, all you do is play the lyres, either lyre or harp. El guerrero soy yo. The warrior is me. No, usted se equivoca, rey. No. You're wrong, king. Yo soy guerrero en mi propio sitio. I am a warrior in my own place. Yo he peleado contra el león. I have fought against the lion. Yo he peleado contra el oso. I have fought against the ox. Le he quitado de la boca al león. I have taken. ¿Le quitado qué? Le he quitado de la boca al león la oveja. Oh, I have taken away from the lion the sheep. Y no creo que usted pueda hacer eso. And I don't think you can do that. Yo sí. I can. Aleluya. Porque el que está conmigo Because the one that is with me es más poderoso is more Amén. powerful que ese loco que está gritando ahí. than the guy that's screaming over there. ¡Gloria a Dios! Aleluya. ¿Y qué sucede? And what happens, Que David
convenció al rey. is that David convinced the king, Bueno, después de todo, si lo matan, pues uno menos. and the king thought, well, after all, if this guy kills him, that's one less. Y si por el contrario, como él toca el arpa y los demonios salen, Dios está con él, quiere decir que Dios está con él, vamos a darle una oportunidad. And since when he plays the harp, the demons leave, let's just give him an opportunity. Y ahí entra David, And that's when David comes en in. la oportunidad de su vida, In the opportunity of his life. esperando el tiempo de Dios. Waiting the time of God. No buscando usurpar a nadie, No buscando. usurpar. ¿Qué quiere decir eso? Ah, Oh, not trying to replace someone. replace. Perfect. Porque David no era un usurpador. Because David Señor. was imposter. Thank you. Él tenía todos los derechos, He had all the rights, pero no los iba a ejercer but he could not exercise porque él it sabía because he knew los caminos de Dios. the ways of God. Que Dios era el que abre la That puerta God is the one that opens the door y el que abre el camino. and the one that opens the Y way. si tú te la abres tú mismo, And if you open it yourself, a patadas y a burronazos, by kicking, tratando de reclamar lo que Dios te ha trying to claim prometido, what God has promised you, posiblemente no sea el tiempo de Dios maybe it's not the time of the Lord, y Dios te dé cocotazos a ti. and God might hit you on the head. Así que David conoce los caminos de Dios. So David knows the ways of God. No está entrenado en el tabernáculo, He's not trained in the tabernacle, pero fue entrenado allá afuera cuidando ovejas. but he was trained out there taking care of the sheep. Y David respeta la autoridad And David respects authority puesta por Dios. that is placed by God. Él respetó a Samuel He respects Samuel, y Samuel lo ungió. and Samuel anointed Y él him. sabía que él no podía tocar al ungido de And Jehová. he knew that he could not touch the anointed of God. Porque aunque esté mal el ungido, Because even if the anointed is wrong, a quien le corresponde removerlo who corresponds to remove him es a Dios. is God. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. ¡Gloria a Dios! Yo creo que estamos aprendiendo algo, ¿verdad? Sí, amén. Y lo podemos aplicar en la iglesia y lo podemos aplicar en el mundo, en los gobiernos y en todas las cosas. We can apply it in church, Santo, santo. Pero llegó el momento de Dios para David. but the time of God came for David. Y Saúl trata de matar a David. And Saul tries to kill David. Wow. Y le tira la jabalina. And he throws him the javelin. Y David tiene que salir. And David has to run Porque el pueblo cantaba. because the people would sing, Saúl mata a los miles, Saul would kill the thousands, pero David mata a los 10,000. Amén. Gloria a Dios. Eso le estaba dando un anuncio a Saúl. That was giving Saul an announcement. Ese es el escogido de Dios. That is the chosen of God. Un aplauso fuerte al Señor que se lo merece. Hallelujah. Gloria a Dios. Santo Jesús. Hallelujah. Pero el respeto a la autoridad es el respeto a Dios mismo. The respect to authority is respect to God. Usted no mueve un dedo contra una autoridad. Do not move a finger against an authority. Usted ora para que Dios lo mueva. You pray that God will move it. Porque Dios es poderoso. Because God is powerful. Más poderoso que cualquier autoridad. More powerful than any authority. Y Dios va a llamar a cuentas God will call you unto accountability. a aquellos que Dios pone en autoridad. Those that God places in authority. Sea autoridad secular, Whether it's the secular authority, sea autoridad whether espiritual. it's the spiritual authority. Dice la palabra, Dios pone a los que están en eminencia. God places those that are in eminence. Y si esa persona es un If falsante, that person is false, ¿quién lo va a remover? who is going to remove him? Dígalo conmigo. Dios. God. Den un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Hallelujah. Pero esto aplica en las cosas más sencillas. It's okay. Estas enseñanzas aplican Oh, these teachings apply en las cosas más sencillas to the most simple things y las relaciones más sencillas and the most simplest relationships de nuestra vida. of our lives. Y aplican
And it applies en las relaciones más complicadas in the relationship, the most complicated relationships de la vida. of life. La diferencia entre David y Samuel. The difference between David and Y con Samuel, esto acabamos. and with this we finish. A David, Dios no lo escogió para ser sacerdote, God did not choose David to be a priest. para ser un rey y para ser un guerrero fue que Dios lo escogió. God chose him to be a king and a warrior. David tenía defectos, David had defects, igual que los tenía Saúl. just like Saul had them. Y pecó hasta acá. All the way. All the way. Pero Dios But God vio su corazón, saw his heart porque era conforme al corazón de Dios. because it was a heart conformed to God. Y se arrepintió David. And he repented. Y Dios lo perdonó. And God forgave him. Dios lo castigó. God punished him. Le daba su fuetazo. He would give him his whip. Pero después David se tiraba allí a llorar. But they would just fall and Y cry. cogía el arpa. And he would take the Y harp. empezaba a cantarle a And he Dios. would sing unto the Lord. Perdóname, Señor. Santo Dios. Metí la pata y lo que no es la pata. I messed up even more than Señor, that. perdóname. Lord, forgive me. Hazme nuevo nuevamente. Renew me, make me new. Y levántame para ti. Raise me up for you. Y Dios lo miraba God would look at y you. decía, no puedo evitarlo. I cannot prevent it. Ese es mi hijo. That's my son. Mira cómo me ama. He loves me. Mira cómo me adora. He worships me. El pobre es un estúpido, Man, the poor guy is kind of stupid. pero me ama. Okay? Me ama. But he loves me. Y se arrepintió. And he repented. Y se humilló. And he humbled himself. Y lloró. And he cried. Y clamó. And he Y me cantó. And he sang. Y Dios lo levantó nuevamente. And God raised him up. Den un aplauso fuerte al Señor que se lo merece. ¡Gloria a Dios! Glory to God. ¡Aleluya! Hallelujah. Samuel no cometía ese tipo de pecado. No. Samuel would not commit that type of sin. Samuel vivía una vida de rectitud. Samuel lived a life of rectitude. Samuel era un sacerdote. Samuel was a priest. Samuel trabajaba y entraba al lugar santísimo. Samuel worked and would go enter into the holy place, Igual que Moisés entraba. just like Moses entered. Una vez al año como sumo sacerdote. Once a year as a high priest. Samuel era muy correcto en Samuel todo. was very correct. Sabía de todo. He knew about everything. En realidad él hacía las funciones In reality, he would do the functions de rey, of king, de profeta of a prophet, y de sumo sacerdote. and as a high priest. Ciertamente era uno de los hombres más cultos y más preparados He was one of the men that was most prepared de toda la historia de Israel. of all the history of Israel. Pero David no. But David was not like that. David lo que sabía era cuidar ovejas, David, all he knew was to take care of the sheep, cortar cabeza cut the heads del león, of the lion, del oso, of the also bear, del lobo of the wolf, y de los filisteos también. of the Philistines also. Porque derramó tanta sangre, Because he shed so much blood fue que Dios le dijo, that was the reason that God told him, no vas a hacerme templo, you're not going to build a temple. lo edificará tu hijo, Your son will build it. porque tus manos están llenas de sangre. Because your hands are full of blood. Denle un aplauso fuerte al Give the Señor. Lord applause. O sea que había cosas que Samuel hacía que David no podía hacer. There were things that Samuel did that David could not do. Y David respetaba eso, And David respected that. honraba eso. He honored that. Para David el privilegio más grande de su vida no fue ser rey. For David, the biggest privilege that he had in his life was not to be the king. Fue cargar el arca Was to be able to carry the ark. y llevarlo a un lugar And take it to the place donde lo pusieran debajo de una tienda, where they would put it under the tent. ante la cual él pudiera cantar, saltar y alabar a Dios. Where he could sing and praise unto God. Saltar, aleluya.
Sí, eso es saltar. Y danzar, y danzar, y danzar, y danzar. dancing to God. No era pegado ahí. He was not there standing. David dice que en un momento dado brincó tanto y tanto David says that for a time he jumped and skipped so much. que la esposa le dijo, sin vergüenza, hasta la ropa interior se te veía. And his wife said, even they could even see your underwears. Y David decía, ¿y qué? And they said, so who cares? Soy hombre y soy débil. Soy hombre, soy qué? Débil. I am man and I am weak. Pero adoro al que es fuerte But I y eterno, todopoderoso. Tengo que saltar, tengo que danzar, tengo que adorar al que vive por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Hallelujah. Pónganse de pie. You can stand up. Yo quiero decir algo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que estar dispuestos hasta perder nuestra dignidad. Porque todo el mundo lo vio a él en su ropa interior. Therefore, we have to come to the time where we will even want to lose our dignity. And sometimes no queremos danzar ni hacer nada porque nos da vergüenza, porque qué dirá. Nosotros no tenemos que preocuparnos por lo que dirán. Gracias, Padre. Tenemos que estar